Muy bien, shalom con todos, que la paz del Abba esté con ustedes. Hoy estaremos estudiando un tema que quizás es uno de los más conflictivos que siempre vienen a colación y es una de las tablas donde se agarran muy fuerte todos aquellos que dicen que la ley está abolida, la gracia. Ley versus gracia vamos a estudiar el día de hoy y vamos a ver qué realmente representa la gracia del abacados. Ha habido muchos problemas conforme hemos estudiado en, a lo largo de esta escuela. Las diferentes escuelas que tenemos como formación, todas son complementarias. El, el análisis de los textos del primer siglo ya hemos visto que están basados todas nuestras traducciones de Biblias en textos del cuarto y quinto siglo, una total desconexión de las fuentes hebreas y alejándose. Y principalmente todo lo que vemos es desde la perspectiva occidental, ¿verdad? Por ejemplo, vemos gracia y vamos al diccionario y vemos favor inmerecido. Y así fe, creer y estar seguro de lo que uno se piensa, que se va a realizar eso. Pero lo estamos estudiando desde la perspectiva occidental, no desde la perspectiva bíblica, de la mentalidad con la que fue dada las escrituras y al pensamiento que tenían el pueblo, de esas diferentes etapas históricas donde se dieron los diferentes escritos. Y eso es lo que ha pasado con el término ley y también con el término gracia. Hoy veremos la gracia. Las dos lecciones anteriores, las dos últimas lecciones, vimos el tema de ley, ¿verdad? Que ahora ya vamos a tener muy claro, cuando veamos ley, yo tengo que ver el contexto a ver si se refiere a Torah del Padre, a tradición humana o si no a recomendaciones de un maestro, recomendaciones de un rabino, recomendaciones de Pablo, de Jacob, de Yeshua. Vamos a ver también que hay la ley de vida, la ley de muerte, la ley de la carne, la ley del espíritu, etcétera, etcétera. Y dentro de la ley del Padre, de la Torah del Padre, vemos también que hay mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Y algo que lo vamos a tener muy en cuenta hoy, que es la voz del abacados, que es la principal, y que se manifiesta a través de palabras de sabiduría, palabras de ciencia, don profético, ¿verdad? Viene a través de sueños, viene también a través de visiones. Eso tengámoslo muy presente, porque esto de la voz del abacados está muy ligado a lo que es gracia. Ya conocemos, tenemos una idea, ustedes, los que estudiaron las lecciones siguientes, acerca de la ley y que yo para reconocer qué tipo de ley es, yo tengo que mirar todo el contexto, ya no un versículo porque se comete errores, sino que todo el capítulo y yo ya voy a saber de qué está hablando el texto bíblico, el versículo en cuestión. Hoy pues el término gracia, que también ha sido muy mal interpretado y generalmente se toma como que yo ya no debo cumplir las escrituras, que el Mesías Yeshua ya cumplió por mí, que ahora puedo pecar y no pasa nada porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también pues de que la ley ha sido abolida, porque estamos en la gracia. Es lo que tradicionalmente se piensa, pero desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista griego. Porque gracia es un regalo, un favor inmerecido. Y hasta ahí llega. Pero resulta que el príncipe de Grecia no dio la Torá, sino nuestro abacados. Entonces yo tengo que conocer el pensamiento de nuestro abacados. ¿Y cómo conocemos parte del pensamiento del abacados? Pues sino a través de las instrucciones de la Torá, de lo que el Padre ha permitido que se revele, ¿verdad? En lo que está escrito, a través de lo que nos da a través en sueños, en visiones, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, profecía, etcétera, etcétera. En cualquiera de esos medios, pues nosotros vamos conociendo la voluntad del Altísimo. Con la gracia ocurre exactamente igual. Y, como les había dicho, este tema de ley y gracia es lo que ha marcado diferencia entre Yeshua y sus discípulos, los nazarenos o los de la secta del camino, pues, ¿qué es lo que ha tomado el catolicismo primitivo del primer siglo en adelante? Pues ha tomado a un Mashiach
que no tiene nada que ver con la ley, con la Torah, y que vino a abolirla, ¿verdad? En cambio, el judaísmo les ha rechazado diciendo que no cumplen la ley. Pero estas dos posiciones aparentemente son irreconciliables, porque si yo no conozco el contexto del primer siglo, las escrituras las leo conociendo el Tanaj, el Antiguo Testamento, no voy a entender claramente lo que sucede. En realidad el judaísmo rechazó a Yeshua no porque no cumpla Torah, sino porque él muchas de las normas, las tradiciones de los ancianos que iban en contra de la Torah, él pues simplemente vino a combatir eso, ¿verdad? Y a poner el fundamento bíblico sobre la tradición humana. Por el lado del catolicismo se lo desvió para las instrucciones rabínicas, que se las llama también alajá o instrucciones de un instructor de Torah. Les ha tomado como que Yeshua, Pablo, vinieron a dar nuevos mandamientos y dejaron abolidos los mandatos anteriores. Y eso es solamente una forma de enseñar, de aplicar la Torah en esa época que les tocó. No vinieron a abolir nada. Pero el desconocimiento de esto, el desconocimiento del texto bíblico, especialmente del Tanaj, ha llevado a estas posiciones de parte del catolicismo y luego pues del cristianismo, el protestante que se derivó de él. El judaísmo, ellos tienen claro, por quebrantar, por no cumplir todas las tradiciones de los ancianos. Pues ahora veremos gracia en el Tanaj, gracia en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés y los profetas. La primera vez que aparece la palabra gracia en la Torá es con respecto a Noah en el libro de Bereshit y en el capítulo 6, versículo 8, usted puede seguirlo en su texto, pero Noah halló gracia ante los ojos de Yahvé. Y aquí algo sorprendente, ¿cómo que hay gracia en el Antiguo Testamento si supuestamente la gracia era a partir de Yeshua? ¿Verdad? Esta palabra, que se ha traducido como gracia, es la palabra hebrea gen, como suena. Está con la letra Het y la Nun. La letra Het significa muro, cerco protector, Torah. Y la Nun, pues, simiente, semilla, hijo, descendencia. Entonces, ¿qué es gen? Es la protección para la simiente. Es la Torah para generar la simiente del Altísimo. Eso es lo que es gen en hebreo antiguo según el significado de esas letras. Pero la traducción principal, el significado principal de la palabra gen es agraciada o agraciado. Y se traduce como bondad, favor, gracioso, misericordia y algo precioso. Gracia es una de las posibles traducciones, pero no es la más común. Y viendo un poco más, profundizando un poco más en la etimología de esta palabra, o exégesis como se le conoce también, esta palabra, gen, viene de la raíz Hanan y significa amigablemente. Significa también doblarse o inclinarse en bondad, en misericordia hacia un inferior. Se traduce también como favorecer, conceder, implorar, moverse a favor, apiadarse, compadecerse, orar, pedir piedad, suplicar, etcétera, etcétera. Y sorprendente, es la misma raíz de la palabra Hanun que se usa en Éxodo 34 para describir los atributos del Padre, ¿verdad? Y hay uno de los atributos del Padre, ahí se dice que es bondadoso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia y bondad. Entonces la misma palabra de la cual se deriva gen de un atributo del abacados. Es decir, gen, amor, favor, etcétera, etcétera, misericordia, doblarse en favor, es un atributo del Padre. Y aquí vamos a ver,
Si esto se refiere a uno de los atributos del Todopoderoso, entonces, al ser nuestro abacados eterno, ¿verdad? Sin principio ni final en el entendimiento humano, en el tiempo humano, pues lo que se ha traducido como gracia, gen, también es eterno. Entonces no se puede hablar de una era de la ley y una era de la gracia, porque estaríamos contradiciendo uno de los atributos del abacados. El abacados, una de las demostraciones, una de las manifestaciones, como Jireh, como Rafá, como Roe, como Ra, como Sirkenu, como Nisi, ¿verdad? Conocemos esos atributos del abacados, pues Hanún es otro atributo del Padre. Y eso es lo que se ha traducido, mal traducido como gracia, para favorecer una línea doctrinal. Ya sabemos que desde el siglo IV, 325, el Concilio de Nicea, ya se empezó a mover todo un aparataje estatal imperial a favor de una nueva religión. Y obviamente se le tradujo, recuerde que las traducciones tienen varios significados y cada quien la traduce de acuerdo a su línea de pensamiento, de acuerdo a sus principios teológicos, de acuerdo también a su educación, a su cultura, etcétera, etcétera, le traducen. Gen ha sido muy mal traducida como gracia. En realidad significa eh, bondad, favor, piedad, un atributo del Padre. Por tanto, es eterno. Y algo muy importante, en Gálatas 5, 22, 23, hablando del fruto del Ruach, la bondad es la palabra gen. Entonces, la mejor traducción es bondad, es piedad, es misericordia, gracia. Y ahí pues, viéndolo desde el contexto hebreo, va cambiando profundamente la noción que yo tengo de gracia, ¿verdad? Porque gracia, si yo miro en el diccionario, lo que tradicionalmente nos enseñan, punto de vista griego, favor inmerecido, regalo de Dios. Y no es tanto así. Y hay muchos más textos que, si bien no aparece directamente la palabra gracia, pero sí hay evidencia de la gracia del Altísimo desde el inicio. Y en el libro de Génesis 3:21, vamos a ver ahí, no habla explícitamente de gracia, pero sí es un edut, un testimonio de que estuvo el favor, la misericordia del abacados en la etapa inicial de la creación, de la formación del hombre. Después del pecado del hombre, pues este evento narra en el versículo 21, 3:21, Yahvé Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Miren, tuvo misericordia, ellos hicieron pues delantales, ¿verdad? Con hojas de higuera. Y el Padre tuvo misericordia. Y ellos tuvieron gracia. ¿Y qué es el favor, gracia, bondad? Pues dar a alguien algo que no pide, suplir una necesidad que se mira, pero que no se pide. Entonces aquí el Padre les proveyó de vestiduras. Y eso es símbolo profético de Yeshua, ¿verdad? Nosotros podemos saber a través del texto bíblico, Proverbios 27, 26, ahí nos dice que los corderos son para los vestidos y los cabritos para el precio del campo. Entonces, si los corderos son para los vestidos y el Todopoderoso hizo túnicas de pieles, pues ahí obviamente en el huerto hubo un sacrificio de animales. Y les hizo vestidos, son corderos que fueron sacrificados. Y eso es sombra profética de Yeshua. Y eso es gracia, ¿verdad? Porque les recubrió lo que es la desnudez que tenían. Y en Gálatas, pues, el Shaliach Pablo dice que quien está en Yeshua, de Yeshua está recubierto, ¿verdad? Entonces, hay relación a lo que pasó en Bereshit. Ahí hay un ejemplo, un testimonio de la gracia del Padre que hubo desde el inicio. Y pues, tenemos también con Abraham, cuando les llamó, ¿verdad? En Génesis 12, del 1 al 3, y el texto bíblico nos dice, pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti
una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, Abraham no pidió nada, ni se imaginaba, y el Todopoderoso muestra de su amor, de su bondad, e inclinarse en favor de un inferior. El Todopoderoso muestra bondad, favor, misericordia a Abraham, y lo toma para ser una nación grande, para ser el padre, ¿verdad?, de naciones, de reyes, de gente que será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ahí vemos algo, un regalo del Altísimo. Se movió en bondad hacia Abraham. Avanzando en el texto bíblico, Revelaciones 13:8 nos dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren qué espectacular. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y en Revelaciones también, capítulo 5 nos dice que el Cordero está delante del trono como inmolado. ¿Verdad? Entonces, miren, ahí vemos que la eternidad de lo que sucede en el mundo espiritual, pero vemos que el Cordero fue terminado. Favor, bondad, gracia, fue dado desde la fundación del mundo. Entonces, este principio no es nada nuevo. Ha estado siempre. Lo que nosotros debemos escudriñar e indagar es saber realmente qué es esto, y cómo se lo conecta con Yeshua. Yeshua es la gracia, eso es indiscutible, ¿verdad? Porque la gracia y la misericordia vinieron con Yeshua, salvos por gracia, no por obras de la ley, etcétera, etcétera. Si Yeshua es la gracia, entonces vemos con el texto de Revelaciones 13:8 que hubo gracia desde la fundación del mundo. Y esto se manifestó en un tiempo específico en la historia y en el tiempo humano, a pesar de que fue anunciado en muchas sombras proféticas, ¿verdad? Como por ejemplo esta de Bereshit 3, las túnicas de pieles de los animales, en las convocatorias, las Moedim de Pesach, de Matzot, de Reshit, de Shavuot, ¿verdad? Esto son sombras proféticas de Yeshua, de la gracia que se iba a destinar. El libro de Éxodo, la salida de Egipto, pues es una sombra profética de lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo con nosotros. Salimos del sistema del mundo y luego lo que acontecerá en Yom Teruah. Son sombras proféticas de Yeshua, pero anunciado desde la fundación del mundo, pero manifestado en un tiempo específico. Y esto vamos a poner el fundamento, porque Yeshua se manifestó en un tiempo determinado, cumplimiento de la gracia anunciada por el Padre, porque fue sacrificado desde la fundación del mundo, pero manifestado en carne en un tiempo determinado. Primera de Pedro 1, del 10 al 16. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Miren, de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuáles profetas? Me habla de que los profetas que profetizaron de la gracia, hubo profetas de la gracia. Y vamos a ver cuáles son esos profetas de la gracia. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gracia tiene que ver con salvación. Muchas facetas de gracia que vamos a ver. Y aquí el texto está hablando de la gracia que se refiere a salvación. Escudriñando. ¿Qué persona y qué tiempo? Escuche, persona y tiempo. Indicaba el espíritu de Yeshua que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Yeshua y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren, los profetas de la antigüedad profetizaron por el espíritu de Yeshua que estaba en ellos, y ellos anunciaban el Evangelio, Torá más las promesas del Padre. Y dice que ellos se dieron cuenta que no era para ellos, sino el apóstol Pedro dice en esa época,
Cuando estuvo Yeshua aquí en la tierra, ahí era el cumplimiento. El tiempo determinado en la persona de Yeshua era el cumplimiento del mensaje de salvación del Mashiach, que vendría a traer redención para el pueblo del Eterno, que vendría a juntar a todos los dispersos de la casa de Israel y que vendría a dar la correcta enseñanza, restauración de la Torah del Abacados. Hay un tiempo específico de cumplimiento, de una gracia para salvación, pero continuemos más en el texto bíblico. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, escuche, en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Hubo una gracia cuando estuvo Yeshua acá, pero el apóstol Pedro dice, va a haber otra gracia cuando Yeshua sea manifestado acá. Otra dimensión de la salvación, otra promesa del Abacados, que es el regreso, el establecimiento de la era mesiánica, luego el Olam Abba, etcétera, etcétera. Entonces, no es que la gracia ha terminado, hay otra dimensión de la bondad, del amor, del favor del Abacados para su pueblo que está por cumplirse. Y nos dice el versículo 14, como hijos obedientes, no se conforme a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. No conocían Torah, pecábamos. Dice, ya no estén así, ya no se dejen llevar por esos deseos, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Para la segunda manifestación de la gracia, del amor, de la bondad, del Abacados, dice, perseveren, no se muevan por los deseos de la carne. Y añade algo, para perseverar y para poder acceder a esta misericordia, amor, bondad, gen, que tiene que manifestarse en la segunda venida de Yeshua, porque para esta época ya Yeshua había sido levantado, ¿verdad? Había muerto, resucitado, levantado. Pedro obviamente se está refiriendo a la segunda manifestación de Yeshua. Y para recibir esa gracia, como le dice aquí, dicen, sean santos como yo soy santo. Entonces no es que ahora peco y ya. No, 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 no. Dice manténganse ceñidos los lomos, ya no en la vuestra manera de vivir anterior, sino sean santos como yo soy santo. Pero esta palabra, este mandato, este estatuto del Abacados de ser santos, pues tiene condicionantes. Y es ser santo. Para acceder a la segunda manifestación en un tiempo específico que nosotros sabemos que Yom Teruah, Yom HaKippurim, ¿verdad? De la manifestación de una gracia diferente, de una dimensión de gracia diferente, pues mantenerse firme en la emuná. Y vemos que sed santos no es una frase aislada. Sed santos, por ejemplo, se refiere en Levítico 11 a los alimentos, ¿verdad? Ahí dice que no se contaminen vuestros cuerpos con animales muertos, animales inmundos muertos, sino sed santos como yo soy santo. En Levítico 18 se refiere a la pureza sexual, que no practican nada de las abominaciones que practicaban las naciones paganas. Y les ordena, tanto al natural como al extranjero, sed santos como Él es santo. En Levítico 19 se refiere a la sedaká y al cumplimiento de las normas mishpatim que tienen que ver con el amor al prójimo, y ahí también les dice, sed santos como yo soy santo. Entonces de esto lo que dice el apóstol Pedro, de que nos mantengamos firmes, ceñidos los lomos, y procuremos, dice, sed santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo, eso tiene conexión con cumplimiento de la Torah, con alimentos, con las leyes de pureza sexual, con la Torah, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, vemos que la santidad, la Kedushá, está muy relacionada con la gracia. Porque para acceder a esta gracia que está hablando la segunda manifestación de Yeshua, a la gracia destinada a vosotros cuando sea manifestado en el versículo 13, tiene un condicionante que es sed santos. Y sed santos implica Torah. Éxodo 19, ¿qué dice?
Si guardareis mi pacto, el pacto tiene Torah, entonces seréis un reino de sacerdotes y gente kadosh, gente santa. La gracia siempre ha estado manifestada, relacionada con la Torah, con la ley. Y hay gracia cuando cumplo Torah, como por ejemplo con Noah, ¿verdad? Halló gracia delante del Altísimo. Ya vamos a ver por qué halló gracia a Noah. Pero también hay gracia cuando quebranto la Torah, que es la misericordia, la teshuvá, para que yo vuelva, ¿verdad? Eso pasó con Yeshua. A todos los que estábamos apartados con sentencia de muerte, a través de él vino el amor del Padre, de tal manera amó Yahvé al mundo, y entonces tenemos acceso a ser hechos hijos del Altísimo, al perdón de nuestras faltas. Pero esto no implica que ya no haya Torah, sino que en mi nueva condición yo tengo que guardarme en la santidad. La gracia siempre ha estado, y en Romanos 3:21 nos dice, para que veamos que van de la mano, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la Torah, se ha manifestado la justicia de Yahvé, testificada por la Torah y los profetas. Aparte de la Torah, no dice en vez de, sino además de. Aparte de este color, tengo este color. Aparte de este modelo, tengo este otro modelo. Aparte de este precio, tengo estos de otro precio. No quiere decir que le anulan, sino que se añade, ¿verdad? Esto significa, a más de la Torá, ahora se ha manifestado la justicia de Yahvé testificada por la Torá y los profetas. Es decir, aquí debemos separarle a Romanos 3:21 en dos partes muy importantes. Dice, miren, la Torá tiene profecía, pero más tiene instrucciones, ¿verdad? Dice, pero esa justicia me anuncia en la Torá, pero además dice, por la Torá y los profetas. Y aquí me añade algo más. El pueblo de Israel en esa época tenía Torá y Torá y Torá y Torá, pero se estaban olvidando de algo. Los profetas se estaban olvidando de las promesas del Padre, de las promesas que se refieren al Mashiach, en las dos manifestaciones que iban a tener y en su obra, en toda la obra que iba a ser el Mashiach. Se estaban olvidando de eso. Por eso, las instrucciones son claras. Si oyeren mi voz, lo profético, y guardasen mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, entonces se me asignan los beneficios de la obediencia en el reino. La gracia que obtiene alguien cuando cumple Torah. Hay un tiempo específico para todo. Torah va relacionada con gen, traducida gracia, que en realidad significa bondad, amor, piedad, misericordia. Hubo un tiempo específico en que lo profetizado, la gracia profetizada en las Escrituras iba a cumplirse. Y ese tiempo fue en Yeshua y en la persona de Yeshua. Gálatas 4 del 1 al 5. Pero también digo que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Habla de un heredero, el padre le pone tutor, pero mientras es niño no tiene acceso. Dice que así en versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. No dice Torah, dice rudimentos del mundo. Y rudimentos del mundo se refiere, es un hebraísmo que se refiere a las costumbres y tradiciones humanas. Costumbres y tradiciones de sabios. Estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? Yahvé envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la Torá. Entonces el cumplimiento del tiempo, la gracia destinada a quien llegaban los profetas de la antigüedad por el espíritu de Mashiach que estaba en ellos,
vieron que no era para ellos, sino para este tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la manifestación de Yeshua, nacido de mujer, bajo la Torá. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué significa estar bajo la Torá? Pues vamos a ver, no es que elimina, porque estar bajo la Torá, una persona que cumple, acá en Ecuador, una persona que cumple todas las leyes que hay, no está bajo la ley, está en la ley, ¿verdad? Está en ley. Estar bajo la ley es cuando yo quebranto algo y viene una penalización sobre mí, es decir, bajo el castigo de la ley. Y Yeshua vino a redimirnos totalmente de eso. Todo el sistema de sacrificios, de ofrendas, era para que reconciliarnos con el abacados por causa del pecado, pero era temporal, era sombra de lo que iba a venir. Había algo más que los profetas indagaban, y eso justamente es en Yeshua. Aparte de la Torá se ha manifestado la justicia de Yahvé, testificada por la Torá y los profetas. Esa justicia es en Yeshua HaMashiach, lo dice Romanos 3, para redimir. Esta palabra aparece muchas veces en la Escritura. De lo que hemos visto hasta acá, se refiere al amor, a la bondad, a la piedad del Altísimo. Nunca se refiere a que deje de existir la ley, porque, excepto Romanos que vimos, Pedro, los otros textos me hablan de que había gracia. Y vamos a ver más textos de gracia para que veamos y otras dimensiones de gracia también. Abraham, cuando le visitaron los tres varones y uno delante y uno de ellos era el abacados, porque así está en el texto hebreo, está el tetragramatrón, en Bereshit 18.3, Génesis 18.3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y les ofreció los alimentos. Miren, hallar gracia ante los ojos de un superior. Él reconocía que eran superiores a él, ¿verdad? Que no eran unas personas normales y corrientes. Y él les dice, se ha hallado gracia ante ti. Y aquí vemos una dimensión de gracia, que no tiene nada que ver con abolir la ley. Tiene que ver con honra, ¿verdad? Con misericordia. Porque hospedarse un superior que se hospede en la casa de uno menor, pues implicaba un gran favor para esa persona, ¿verdad? Como el honor que tuvo Zaqueo y corrigió todo. Zaqueo, te digo que esta noche estaré en tu casa. Entonces él dijo, no, eso es un honor, yo hallé gracia. ¿Verdad? Como cuando usted le visita a una persona importante, ¿verdad? Que venga el presidente, el senador, el alcalde a su casa, ¿cómo se siente usted? Se siente favorecido. Esa es otra dimensión de gracia también, que no tiene nada que ver con abolición de la ley. En Bereshit 19, con Job, cuando los malajín le estaban llevando y él veía que no alcanzaba, le dice Génesis 19, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, porque fue liberado, ¿verdad? De una condena por causa del pecado, por ser pariente de Abraham, le fue imputada la santidad del uno a él, que no era tan santo Job, pero por causa de un santo halló favor, misericordia ante estos enviados del Altísimo y les dice, hallado gracia ante vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia conmigo, dándome la vida. Y aquí tenemos otro texto bíblico, no presunción, no concepto humano de lo que es gracia. Dice, han engrandecido la misericordia. He hallado gracia y ustedes han engrandecido su misericordia y me han dado la vida, me han perdonado la vida. Sombra de lo que Yeshua hizo con nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, como Lot en Sodoma y Gomorra, y nosotros somos rescatados. Eso es la gracia, una magnificación del amor del Altísimo. Dice, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y pidió quedarse en una ciudad cercana. Éxodo 33, 12 y 13. Y dijo Moshe a Yahvé, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo.
Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Miren, ¿por qué Moshe fue líder? Porque halló gracia ante el Todopoderoso, sin que él pida nada, pero Moshe halló gracia. ¿Y qué enseñó Moshe? Torah, ¿verdad? Les enseñó a cumplir los estatutos, mandamientos, preceptos, etcétera, etcétera. La gracia no está desconectada de la Torah, porque Moshe enseñó Torah. Entonces, ¿cómo yo puedo explicar? Con estos textos se destruye de que la gracia anula la ley, porque la gracia que halló Moshe fue para que enseñe la ley, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, perfecto. Le dice, y he hallado gracia en tus ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. El camino tiene que ver con la Torah. Y dice, muéstrame ese camino para andar por ahí, que yo siga hallando, manteniendo la gracia ante tus ojos. Dos versículos claves para que entendamos la gracia que se halla ante el Todopoderoso. Usted fue llamado a ser hijo sin que usted haga nada. Una muestra del amor del Padre. Fueron llamados a predicar, a enseñar, etcétera, etcétera, a formar, a servir en cualquier área del reino. Es porque el Padre derramó amor sobre usted, creyó en usted, pero no es para que se aparte de la Torah, no es para que diga la Torah está abolida, al contrario, es para que la cumpla. Daniel 1:9. ¿Qué nos dice Daniel 1:9? Y puso Yahvé a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué Daniel halló gracia? Daniel y sus amigos, porque ellos decidieron cumplir Torah y no contaminarse con alimentos impuros que servían en la mesa del rey de Babilonia. Aquí vemos la manera de alcanzar gracia a través del cumplimiento de la Torah, otras porque al Padre le plació, como a Moshe. Diferentes manifestaciones de la gracia del abacados. Hasta aquí hemos visto gracia vertical, bondad gen vertical, del cielo hacia acá, ¿verdad? Para que en el caso de Daniel haya gracia con otros a nivel horizontal y en otros casos para estar en paz con el Todopoderoso. Vemos cómo opera la gracia. Por eso, ahí yo puedo entender en términos de gen que aquel hombre cuyos caminos son agradables ante el Señor aún hace que con sus enemigos esté en paz, que haya gracia con sus enemigos. Va a obtener favor. Por eso hay muchas personas que tienen fácil entrada, porque el Padre pone gracia con otras personas. La gracia se mueve en diferentes. Y hasta aquí ninguna tiene que ver con rompimiento de la ley. Al contrario, vemos que la vida de Daniel, pegado a la Torah, gracia. Moshe halló gracia, ¿para qué? Para que enseñe Torah. El Antiguo Testamento me da pruebas irrefutables de que la gracia no está peleada de la ley, no anula a la Torah la gracia. Gen, que debería ser bondad, sino porque la mayoría le conocemos como gracia, y yo estoy repitiendo. Más adelante solamente me referiré a gen o a bondad. Estoy repitiendo los dos para que nos vayamos familiarizando y luego yo haré la transición y usted me va a entender. Hay gen, bondad, piedad, misericordia hacia el prójimo y también de una autoridad natural hacia mi vida. En Génesis 30:27, cuando Jacob ya quería irse, le di y su suegro Labán le responde: halle yo gracia en tus ojos, gen, bondad, favor, he experimentado que Yahvé me ha bendecido por tu causa. Entonces él le dijo, gen, bondad, dice, si es que tú me quieres hacer
bondad, favor, misericordia, piedad conmigo, quédate, porque por ti el Todopoderoso me está bendiciendo. Había crecido bastante los ganados de Labán. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que le dice, quédate, muéstrame amor, bondad, favor, misericordia, quedándote conmigo para que yo siga siendo bendecido. Vemos, gen no solamente del cielo, sino también a nivel horizontal. Y yo puedo ser gen para alguien. Puedo ser gen, bendición para otra persona. En Bereshit 32, cuando iba a ver 32:5, cuando Jacob iba a encontrarse con su hermano Esaf, mandó todos los presentes, los regalos, ¿verdad? ¿Y cuál era el objetivo? Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gen en sus ojos. Entonces, ¿a qué se refiere también el gen? Bondad, favor, misericordia, a perdón. ¿Por qué quería hallar el gen? Gracia, porque él sabía que no había actuado tan bien, que su hermano estaba resentido por causa de la toma de la primogenitura, ¿verdad? Entonces, para reconciliar, necesita eso. Y nosotros somos reconciliados con la mayor ofrenda, con el mayor regalo, que es Yeshua HaMashiach, porque escrito está que el Abacados estaba en Yeshua HaMashiach reconciliándonos con el Todopoderoso. Estaba reconciliando los cielos y la tierra. Gen. Favor, bondad, misericordia, piedad. Gracia. 33:8, Génesis 33:8. Esaú al mirar todo eso le dice, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le responde, el hallar gracia, favor, bondad en los ojos de mi Señor. Aquí vemos que tiene un sinónimo de perdón, ¿verdad? De reconciliación. Miren las dimensiones del atributo Hanún del Padre. Continuemos. Bereshit 29:4. Joseph, con Potifar. Miren, hacía yo, Joseph, gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Gen, de parte de Potifar, y le puso sobre todos los bienes que tenía, sobre todo lo de su casa. Vemos entre seres humanos y de una autoridad natural hacia un inferior. Y también de un inferior a un superior, como el caso de Jacob con Labán, porque su suegro era merecedor de honra, era superior en honra a Jacob, a pesar de que Jacob tenía la promesa. Ruth 2:2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, que en este Shavuot nosotros hallemos gen delante del Altísimo y aparezcan los vos y que podamos recoger las cosas. Porque esto Ruth es en Shavuot, ¿verdad? En la cosecha del trigo. Pero aquí vemos que gen está relacionada con Sedaká, porque lo que iba ella era ver en el campo que se le permita, de acuerdo a las normas que están establecidas en Levítico, que tenían que dejar una parte de los terrenos, las esquinas, para el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero, ¿verdad? Y las espigas que se caigan no tenían que recogerlas, ni rebuscar tampoco entre la mies, rebuscar a fondo. Ahí vemos que aquí está relacionado con Torah, porque la Torah permitía eso. Y ella dice, voy a ver en el campo de aquel que halle gracia. Gen. Es decir, misericordia, que está también relacionada con Torah. Y vamos a ver ahora el sacerdocio que hacía y las ofrendas. Recordando que ahora nosotros somos ofrenda y que Yeshua fue la mayor ofrenda que hubo, ¿verdad? Cumplió todos los tipos de ofrenda. Éxodo 28:8, cuando está hablando de las vestiduras
y aquí habla sobre pues eh, la diadema, la gorra que tenía, etcétera, etcétera, sobre su cabeza. Estará sobre la frente de Aarón, escuche, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. ¿Por qué es difícil pensar que Yeshua pudo cargar con los pecados? Si está profetizado en Isaías y también está escrito aquí en la Torá, que el sumo sacerdote Aarón llevará las faltas en todas las cosas santas. Dice que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Yahvé. Ofrendas de las cosas santas para obtener gracia. Él tenía la responsabilidad de cargar con los pecados, proféticamente, simbólicamente, sombra de lo que iba a ser Yeshua. Pero dice, ¿para qué servía la diadema? ¿Y qué decía la diadema? Kedushá para Yahvé. Y Kedushá tiene que ver con Torah. Y eso, ese recordatorio para él y para el Padre, porque si esto es consagrado para mí, yo lo aparté para el sacerdote, hacía que haya gracia. ¿Y qué era esto respecto a las faltas, a las ofrendas, etcétera, etcétera? Reconciliarse con el Creador, ser perdonado de las faltas. Si este sacerdocio podía hacer eso, ¿cuánto el sacerdocio mucho mayor que está establecido en Yeshua HaMashiach? Así, pocos ejemplos de alrededor de 160 veces que aparece la palabra traducida como gracia, tanto en el Pacto Renovado como en el Tanaj. Y vemos que hasta aquí gracia es amor, bondad, perdón, sedaká, reconciliación, ¿verdad? No tiene nada que ver con quebrantamiento, anulación de la Torah, sino por el contrario. Quien cumplía la Torah hallaba gen delante del Altísimo. Y quien hallaba gen delante del Altísimo, como en el caso de Moshe, tenía que cumplir, enseñar Torah. Moshe fue gen gracia para Israel, como Yeshua fue gen gracia para nosotros. ¿Por qué? Porque vinieron a enseñarnos la Torah, y la Torah está muy relacionada con gen. Hilando un poco más, la primera vez que aparece, como vimos, la palabra gen en las escrituras, en la Torah, es en Bereshit 6, ¿verdad? Con Noah. Pero, ¿por qué Noah halló gracia? Génesis 6, del 8 al 9. Vamos a ver la respuesta que me da la escritura. ¿Por qué Noah halló gracia ante el Altísimo? Pero Noah halló gracia ante los ojos de Yahvé. Estas son las generaciones de Noah. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noah. Y vamos a ver varón justo. ¿Qué implica varón justo? ¿Qué dice de Barín 6? Y tendrán justicia cuando pongan por obra todos mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, ¿verdad? Entonces, ¿era justo? Porque cumplía Torah. Por eso halló gracia. ¿Qué dice? Era perfecto en sus generaciones. ¿Qué implica ser perfecto? Según la Torah, los espías que fueron a Canaán, le dice ellos no fueron perfectos. ¿Por qué no fueron perfectos? No creyeron la palabra del abacados. No creía la palabra. No solamente tenía Torah, sino que aquí vemos la palabra del abacados. Creía la palabra del Todopoderoso. Y dice que con Elohim caminó Noah. Ahora, ¿qué significa caminar? Vemos que todas las otras están relacionadas con las instrucciones del abacados y con la voz del abacados. Pero ahora esto, caminar, camino, que está muy relacionado con Yeshua. Devarim 30:16, Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Yahvé tu Elohim. Aquí está, esta es la base de Juan 14. Escuchen, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, que guarde los misbot, que guarde los mishpatim, los hukim. ¿Para qué?
para que vivas y seas multiplicado, y Yahvé tu Elohim te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Y aquí va una bomba. Vemos que andar en los caminos, dice, es cumplir mandamientos, estatutos y decretos. Torah. El camino, caminar con el Abacados es andar en la Torah. Pero algo adicional dice, para que vivas y seas multiplicado. El cumplimiento de los mandatos de la Torah trae vida. No solamente Yeshua, porque así lo dice el texto. Y ya vamos a ver más textos. Porque dice, guarda estos mandamientos y vivirás en el libro de Levítico. Quien cumpla los mandatos, la Torah, vivirá por ella. Continuemos. Hay muchos más textos respecto al camino. Deuteronomio 10, 12 y 13. Primera de Reyes 2, 3. Salmo 119, 14. Entre muchos otros textos, especialmente el libro de Devarim, me relaciona el caminar con la Torah. No halló gracia, porque cumplía Torah, andaba en Torah, creía la palabra del Abacados, conocía Torah. Por eso era varón justo, perfecto y caminaba con el Altísimo. Este alineamiento de Noah a las instrucciones del Abacados hizo que halle gracia. ¿Y cuál fue la gracia? Anulación de la Torah, no, porque le dijo, de todos los animales, selecciona una pareja de animales impuros y 7 de animales limpios, ¿verdad? Entonces, ahí había Torah, conocía Torah. Cuando salió, ¿qué le dijo? No comerán carne con sangre, fructificados, multiplicados. Le dio Torah, el que halló gracia. Bereshit 9 me habla de las instrucciones que se le dio a Noah luego del diluvio y halló gracia delante del Altísimo. Gracia y Torah van de la mano. Ahora vamos a ver la gracia y la Torah. Proverbios 3, del 1 al 4. Léase usted todo Proverbios 3. Todo el libro de Proverbios tiene que ver con gracia, con Torah, con sabiduría. Hijo mío, no te olvides de mi Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ojo con eso. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Quiero paz? Pues yo lo que necesito es guardar la Torah, ¿verdad? Muy bien. 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad. La Torah es verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y escuche. Por causa de Torah, de guardar la Torah, etcétera, etcétera, dice, hallarás gracia, gen y buena opinión ante los ojos de Yahvé y de los hombres. Miren, el guardar, el cumplir la Torah, el mantenerla siempre presente, dice que esto nunca se aparte de ti y hallarás gracia y buena opinión, escuche, ante los ojos de Yahvé y ante los ojos de los hombres. ¡Qué hermoso! No puedo decir que gracia anula la Torah. Entonces ya no estábamos bajo la ley, sino la gracia debería significar otra cosa de acuerdo al Tanakh, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque aquí me dice, guarda la Torah, esfuérzate y vas a hallar gracia ante el Altísimo y ante los hombres. Continuemos en el capítulo 3 de Proverbios, versículos 21 y 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la Torah y el consejo, el espíritu de consejo. Ya sabemos que es uno de los 7 rujots del Abacados. Y el consejo me da el diseño particular para todos y cada uno de nosotros. Igual es la palabra del Padre. Es la instrucción, el mayor nivel, la más alta categoría de instrucciones del Abacados, su voz. Y dice, serán vida para tu alma y gracia a tu cuello. La Torah da vida, sí. Los textos que estamos viendo me están demostrando que sí da vida, pero ya vamos a ver el meollo del asunto.
cumplo Torah, la preservo, la guardo, shamar, etcétera, etcétera, hallo gracia. Pero también cuando yo he quebrantado, cuando yo he roto normas, ahí también se muestra lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Él clamó desde el Sheol y fue liberado. En Oseas 14:4 nos dice, yo sanaré su rebelión. ¿Qué es rebelión? Sabiendo que es pecado, lo hago. Es decir, es un pecado intencional. Sabiendo que no debo hacerlo, lo hago. Yo sanaré tu rebelión. Los amaré de pura gracia. Miren, ¿por qué el amor del Padre? De tal manera amó Yahvé al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Dice, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. En un momento, en el tiempo determinado por el Santo de Israel, se manifestó la gracia del Padre en Yeshua HaMashiach porque su ira se apartó, pero fue por gen. Estábamos lejos, pero nos alcanzó su gen, su bondad, su favor, su amor, su misericordia para nosotros y pudimos ser liberados de nuestras faltas. Miren, ahí vemos cómo yo puedo hallar gracia por cumplir la Torah y puedo hallar gracia cuando he quebrantado la Torah. Por eso algunos les ha endurecido el corazón para que viendo no vean, oyendo no entiendan, les ha endurecido el corazón para que no sean salvados y para que no sean sanados. Por eso unos entienden, otros no entienden. Es esto, gen. No es del que corre, sino del que alcanza gen, el favor del Altísimo. Y nosotros, gracias al Santo Israel, estamos alcanzando gen. Pero gen, misericordia, me lleva inexorablemente a la Torah. Porque si me aparté, ahora en Oseas que dice, al que era, no serán mi pueblo y no tendrán misericordia. Pero después, cuando viene gen, dice, serán mi pueblo. ¿Cuándo soy pueblo? Cuando entro en pacto, cuando cumplo Torah. Hasta incluso, miren esto, qué tremendo. Zacarías 12:10. Voy a leer ese texto. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Judá espíritu de gracia y de oración. Miren, y mirarán a mí, a quien traspasaron, a quien a Yeshua, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto habla Romanos 11, ¿verdad? Que aconteció a Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Miren, Judá, y esto es para la casa de David, para Judá, para los judíos, que ellos guardan Torah y Torah y Torah, pero ellos van a alcanzar gracia guardando Torah. A su manera están guardando, ¿verdad? Mezclada con tradiciones, pero ellos también en un determinado momento, en el tiempo determinado por el abacados, ellos van a reconocer la gracia del Altísimo en Yeshua HaMashiach, porque mirarán a aquel a quien traspasaron. Pero ellos cumplen Torah. Entonces, otro punto escritural para que veamos que gracia no anula la Torah, al contrario. Ruth halló gracia, no cumplía Torah. Judá halló gracia, cumplía Torah. Joseph halló gracia, Moshe halló gracia, Daniel halló gracia. Es donde el Padre determine, natural o extranjero. Pero eso no viene a anular, me reconecta con la Torah, me reconecta con el pacto. Ahora, ¿qué es la gracia para entrar ya al tema de la gracia en la época de Yeshua y en los escritos del primer siglo? Gracia, lo que vimos en primera de Pedro 1. Dice, ellos indagaban de la gracia destinada a vosotros, ¿verdad? Que es en Yeshua HaMashiach. Entonces, la gracia es Yeshua y es la Torah viviente.
pero también está la Torá. Entonces, ¿qué es la gracia que se refiere en los escritos del primer siglo? Escuche esto. Aparte de la Torá, se manifestó la justicia del Altísimo testificada por la ley de Moisés y los profetas. Esto vino para un pueblo que tenía Torá inicialmente, no era para cristianos ni gentiles, ¿verdad? Porque los primeros discípulos fueron en sinagoga, un Mashiach judío, discípulos judíos, nazarenos eran judíos, ellos tenían Torá. ¿Cuál fue la diferencia entre los nazarenos y el resto del judaísmo tradicional de fariseos saduceos? En que no les reconocieron a Yeshua como aquel que estaba profetizado, como el Mashiach, el ungido, en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Entonces la gracia en el primer siglo era, tenían Torá sí, pero la gracia a la que predicaron los nazarenos en Hechos 18, 28 podemos ver, era reconocer a Yeshua como aquel que estaba profetizado en la ley de Moisés y los profetas. Esa era la gracia. Los otros no hallaron gracia, no le reconocieron a Yeshua. Pero el requisito es tener Torá y reconocer, entender lo profético, porque ellos tenían Torá, pero se estaban olvidando de las profecías, porque la ley de Moisés, los profetas y los escritos no solamente está lleno de las instrucciones, los mandatos del Padre, también hay promesas, hay testimonios, ¿verdad? Profecías acerca de la primera, segunda venida de Yeshua, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron los nazarenos, que alcanzaron favor a los que cogió el Padre, a los que llamó Yeshua, fue pues que con la Torá añádale lo que estaba profetizado en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Esa es la gracia. No es la abolición de la escritura, sino es reconocer a Yeshua, el Mashiach, en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. No solamente con mandatos, con preceptos, con estatutos, sino la voz del Padre que habló a través de sus santos profetas. Esa es la verdadera gracia. El Mashiach profetizado en las escrituras. Primera de Pedro, vuélvalo a leer, eso me avala lo que les estoy diciendo. Y vamos a ver unos dos textos sobre el primer siglo para ver acerca de la gracia. Y vamos a Juan 1:17. Y luego vamos a analizar todo el capítulo 1 porque es muy importante. La Torá fue dada por medio de Moshe. Pregunto, ¿esto es cierto? En parte, porque recordemos que desde el inicio ya hubo Torá. Abraham oyó la voz y guardó mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Entonces, de que la Torá fue dada por Moshe no es cierto al 100%. Yo tengo que analizar qué Torá fue dada. Yo cuando les saqué de Egipto no les hablé nada de sacrificios, ni ofrendas, ni nada, ¿verdad? Sino obediencia. Entonces, ¿cómo Moshe que vino? Una Torá de sacrificios, una Torá sacerdotal y una Torá de muerte. A eso se refiere este texto, porque antes de él ya había. Es falso que con Moshe empieza la ley. Hay muchos textos, de Éxodo 15:26, Deuteronomio 28, Génesis 26:5 y todo el libro de Bereshit está lleno de instrucciones de Torá. Entonces, no es simple el asunto. Hay que analizar bien el contexto. Por eso, Salmo 119 dice, Salmo 19, 150, tu palabra, ¿verdad? La suma de tu palabra es verdad. Todo tengo que analizarlo, no aislados. Ya vamos a ver todo el contexto de esto. Entonces, esta primera parte, la ley a Moshe, no es tan real al 100%. Tengo que saber qué se le dio a Moshe. Segundo punto, la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. ¿Cuál es la diferencia entre Yeshua y Moshe? Moshe vino como siervo, pero Yeshua vino como hijo, ¿verdad? Segundo, Moshe fue mediador, dio las tablas de piedra,
dio ese primer pacto a la nación, porque ya hubo pacto con Abraham individualmente, ahora con la nación. Y en cambio Yeshua, él no vino a dar la Torá, él es la Torá. Por eso es la gracia y la verdad. Fue dado en tablas de piedra como Moshe, pero con Yeshua, ¿cómo fue puesta en la mente y en el corazón, ¿verdad? A renovar el pacto y con la Torah mismo, pero en la mente y en el corazón. Entonces vemos que son cosas muy diferentes y a esto se refiere esto, a la manera en que se ejecuta, porque es lo mismo, pero la manera de ejecutarla es diferente. Antes en tabla de piedra, ahora dentro de nosotros, y con el Ruach para que nosotros podamos cumplir las instrucciones. Y vamos a ver por qué dice la gracia y la verdad vinieron con Yeshua. Porque ahí en Juan 1 me va a mostrar características únicas que lo distancian de una manera abismal respecto a Moshe. Y vamos a desde el versículo 1 hasta el versículo 18 para que analicemos esto de la ley fue dada por medio de Moshe, analizando todo el contexto. En el principio era el Dabar, y el Dabar era con Elohim, y el Dabar era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Eso me dice Colosenses, ¿verdad? Que todo fue creado por medio de él y para él. Y Yeshua fue el agente creador del Padre, el Dabar del Padre. ¿Por qué es hijo? Porque la palabra engendra hijos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Los enseñadores de Torá, su pueblo también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquel verbo, aquel Dabar, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gen y de verdad, de Emet, lleno de Torah. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gen sobre gen. Pues la Torah por medio de Moshe dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y eso es la gracia y la verdad. Que Yeshua se manifestó de un origen totalmente diferente a Moshe, ¿verdad? Vino a traer la plenitud del Padre a darnos a conocer. A que se cumpla Joel 2, el Ruach del Altísimo en nosotros. El Ruach del Todopoderoso para que nosotros podamos ser luz. Y dice, la luz de Él. Él era la luz, ¿verdad? Moshe enseñaba Torah, Yeshua también enseñaba Torah, con la diferencia de que Yeshua era la Torah y que vino a dar la correcta interpretación. Y todo aquello que fue dado en Moshe, pues Yeshua lo cumplió y él vino a cumplir eso. Por eso dice la gracia y la verdad. Antes de Yeshua, ningún hombre había podido cumplir la Torah en la medida en que lo cumplió Yeshua. Sí vivieron, porque dice el que viva esto, el que cumple esto vivirá delante del Altísimo. Pero nadie como Yeshua, porque él vino a dar la verdadera dimensión de las Escrituras y el verdadero plan de salvación, de redención del hombre. Esa era la gracia y la verdad. Con Moshe estaba velado, ¿verdad? Era para reconciliarse con el Creador y hasta ahí. Pero con Yeshua ya me manifiesta la vida eterna. Ya me viene a abolir de una manera total mis pecados pasados. Antes tenían que estar continuamente. Con Yeshua, que él viene con la restauración de la enseñanza de la Torah, que viene con el equipamiento del Ruach, yo con el Ruach ya no voy a seguir pecando, me libera de la esclavitud del pecado. Esa es la gracia y la verdad.
Moshe daba las instrucciones y hasta ahí llegaba. Transfirió de su espíritu a quien le iba a seguir, que era Josué, pero Yeshua para todos. El cumplimiento sobre toda carne, derramaré mi espíritu sobre toda carne y toda carne profetizará. Esa es la gracia y la verdad de Yeshua. No es que son dos etapas diferentes. Los dos dieron lo mismo, pero el origen, el objetivo, la misión que tenían que ejecutar fue totalmente diferente. La Torah fue un medio para eso. Se reveló todo el plan del Altísimo, el misterio guardado que habla el apóstol Pablo, de que los gentiles también entraban en pacto. Todas esas cosas se abrieron con Yeshua, porque se cerraron que era solamente para el pueblo judío en esa época, pero con Yeshua y los nazarenos se abrió para todos. Y vamos a analizar Romanos 6. Y vamos desde el versículo 1 para que estudiemos, porque ese es un pasaje también determinante, porque dice, el pecado ya no se enseñará de vosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver qué es estar bajo la ley, qué es estar bajo la gracia. Pero para eso, pues, todo el capítulo de Romanos. Seis desde el versículo 1 y vamos a leerlo todo el capítulo de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Y ahí vamos a darles un estudio de lo que estábamos en la escuela de formación ministerial los martes, lo que vamos a estudiar todos los libros. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está preguntando el apóstol Pablo. En ninguna manera. Dice, pecaremos para que la gracia abunde. El apóstol Pablo dice, no. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3. El pecado es infracción de la ley, pecado es infracción de la Torah. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Quebrantaremos, incumpliremos la ley para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren, escuche, está hablando. Usted ya murió al pecado, ya no puede practicar el pecado, porque ya está muerto para el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Yeshua HaMashiach hemos sido bautizados en su muerte? Los que se metieron en el agua, los que recibieron el Ruach, etcétera, etcétera. 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por la inmersión, a fin de que como Yeshua resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, que dice, usted si realmente tuvo la inmersión con emuná, con entendimiento, como lo que hicimos, ¿verdad?, con ustedes, con la mayoría de ustedes, como hemos hecho las inmersiones, se mete en las aguas, se queda la vieja naturaleza pecaminosa carnal, ¿y quién sale? El hombre que ya no es esclavo, ¿verdad? Se sometió al juicio de las aguas y sale un hombre, una mujer libre, que ya no tiene que practicar el pecado, en la inmersión de Yeshua. Ok, no es solamente meterse en agua para dar testimonio ante los demás y para que le den el certificado, el papelito, ¿verdad?, de que fue metido en agua. Ok. Versículo 6. Escuche, después de la inmersión, ¿qué debe saber usted? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Y cómo yo sé que es pecado? A través de la Torá. Si no hay Torah, ya no hay pecado, porque la Torah determina qué es pecado. La Torah me dice no robar, no adulterar, no codiciar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si no hay Torah, ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, yo ya no soy pecador, tengo vida eterna, ya no necesito a Yeshua. ¿Quién dice que estamos bajo la ley, que ya no estamos bajo la ley, que estamos en la era de la gracia y que la ley está abolida? Están diciendo no necesitamos al Mashiach. Nosotros ya somos salvos, porque nosotros no pecamos. Eso implica desconocer la Torah. Continuemos. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, hecho justicia y ya no hay acusación contra él. Y si morimos con Yeshua, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Yeshua, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque la paga del pecado es muerte,
y nosotros nacimos de nuevo, ya la muerte no se debe enseñorear con nosotros. La muerte biológica sí, pero después resucitaremos. Es parte de las promesas que creemos de lo que está escrito. 10. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Elohim vive. Así también vosotros, escuche, consideraos muertos para el pecado, para la infracción de la ley, pero vivos para Elohim en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. No se dejen llevar por el pecado, no quebranten Torah. Dice, ni tampoco, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Tendrán justicia cuando cuiden de poner todos los mandamientos. Escuche, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el contexto, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? ¿Que la ley es una carga para mí? No. Porque yo ya no quebranto las normas, ya no quebranto Torah, ¿verdad? Porque yo por la gracia esta que dice que me sumergí, el hombre pecaminoso murió, el pecado no se enseñorea más de mí, yo soy libre, entonces la ley no se enseñorea más de mí porque la ley determina que la paga de pecado es la muerte, pero yo ya no estoy bajo la ley, yo estoy en la ley. No estoy bajo pena de muerte por el pecado. Porque aquí está diciendo claramente, ¿cómo vamos a decir que la gracia entonces pequemos? Dice, no, de ninguna manera. Ser libre, nacer de nuevo, conocer la gracia, la dimensión de Yeshua, la obra para nosotros, es entender que Él me liberó de la tendencia al pecado, la vieja naturaleza pecaminosa carnal, que tomó iniquidades, pecados, rebeliones, concupiscencias mías, ¿verdad? Para que yo ya no quebrante la Torá. Por eso la ley no se enseñorea de mí, ¿verdad? Porque el pecado, perdón, no se enseñorea de mí. Porque yo ya he reconocido a Mashiach como aquel que estaba profetizado en la ley de Moisés y los escritos, hasta la época de Yeshua, pues el cumplimiento de la Torá, sacrificios, ofrendas, era suficiente. Pero ahora, con Yeshua, la gracia del Altísimo, la gracia destinada a vosotros, que habla primera de Pedro, entonces, estando Él, ya no es con los sacrificios, porque Él cumplió todo el rito del sacerdocio levítico, sino en creer y ya no olvidarme de la Torá, porque no puedo pecar, no puedo infringir la Torá. Entonces, con Yeshua se aumenta una cosa. La Torá sigue permaneciendo, pero ahora yo debo creer que Yeshua es el Mashiach profetizado en la ley de Moisés, los profetas de los escritos. Esa es la gracia. Entonces la gracia viene a sumarme las promesas del Abacados en Yeshua y la Torá. Porque yo ya no estoy bajo la ley, solamente la ley, mandatos, como creían. Y se inventaron un Mashiach que debían cumplir ciertas cosas, requisitos de hombre y no los que están en la Torá. Entonces, ¿qué es lo que me invita a la gracia que se manifestó en Yeshua? A que yo empiece a mirarle a Yeshua de acuerdo a la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Es decir, que crea lo que está en la Torá, mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, pero también que crea la voz del Padre que habló a través de los profetas, desde Abraham, Noah, Adán, etcétera, etcétera, todos, acerca del Mashiach que iba a venir. Porque se concentraron, como hoy se concentran, solamente en mandatos, pero ¿qué de las promesas? Entonces la gracia, ya el pecado no se enseñará de mí, porque el que está profetizado en la ley de Moisés, los profetas y los escritos, me vino a liberarme de todo eso. Continuamos, versículo 15. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, y ahí viene la respuesta. Sino bajo la gracia, en ninguna manera. Miren, el apóstol Pablo mismo desvirtúa de que la gracia me lleva a romper la Torah. No sabéis, versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, no dice de la Torá, y hechos siervos de porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, porque no cumplías la Torá. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahvé es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Entonces, miren, es muy diferente que puedo pecar porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. No, es la liberación de la condenación de la Torá y creer en las promesas de Yeshua. No, pero solamente hay vida en Yeshua. No, la Torá también da vida. Y vamos a ver Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple, yo Yahvé. ¿Me da vida o no me da vida los estatutos y las leyes? Sí, así lo dice la Escritura. Ezequiel 20:11. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. ¿La Torá da vida o no da vida? Sí da vida, así lo dice, así está escrito. Y es más, Yeshua también